Bueno, nosotros somos Mario y Manuel. Este video tratará de la extracción y uso de la lignina para sintetizar biopóxidos. Esto se debe a que los polímeros son compuestos que usamos cada vez más en muchos ámbitos de la vida. También porque en la industria cervecera se desperdicia muchísima materia orgánica, dentro de la cual hay materia fibrosa. Un componente de la materia fibrosa es la lignina, un reactivo importante en la síntesis de biopolímeros, ya que cuenta con las características necesarias para generar una cadena larga. Los biopolímeros son un gran paso a un mundo más amigable, ya que nos permite dejar de depender del petróleo y de sus contaminantes. Esta idea viene de dos artículos con sus autores respectivos, siendo uno de ellos la lignina, estructura y aplicaciones, métodos de la despolimerización para la obtención de derivados aromáticos de interés industrial, y también del artículo High Performance Biobased Epoxide from Ferulic Acid and Fulfuryl Alcohol Synthesis and Properties. Nosotros tenemos el objetivo de entender el mecanismo 10-Elder al tiempo que intentamos comprender lo que implica generar un compuesto nuevo y la importancia de aplicar sus propiedades para beneficio humano. Para comprender el experimento, revisaremos ciertos conceptos. Empezaremos con la lignina, nuestro reactivo de interés, que se trata del segundo constituyente intracelular de las células fibrosas más abundante después de los polisacáridos, se encuentra en la lamela mediana, funcionando como sostén, brindando rigidez al tallo y siendo de importancia cuando el tallo se ensancha. La lignina es considerada un compuesto con gran valor potencial por sus características. Sin embargo, es desechado en grandes cantidades por la agricultura. De hecho, el potencial que tiene la lignina es que es precursor del ácido ferúlico. Este ácido es uno de los ácidos fenólicos de mayor presencia en el BSG, el cual tiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias, anticancerígenas y antitrombóticas en el ser humano. Estas propiedades lo hacen un compuesto muy investigado en el área médica, farmacéutica y cosmética. Otro compuesto que usaremos es el alcohol fosfurílico. Es un líquido incoloro con sabor amargo, inestable en agua, pero totalmente soluble en compuestos orgánicos. Suele ser obtenido del fulfural por la hidrogenación catalítica a altas presiones. Su potencial radica en ser parte de la síntesis de compuestos de matriz. Por último, pasamos a la reacción percíclica de cicloadición de Diels-Alder. En este mecanismo, interactúan un compuesto dieno con un dienofilo, construyendo simultáneamente dos enlaces carbono-carbono. La formación de los dos enlaces carbono-carbono sirven en la síntesis de polímeros, sumando que se trata de una forma confiable de formar anillos de 6 miembros con buenos resultados regio y estequiométricos. Ahora sí, pasamos a la metodología. Comenzamos con la extracción de la lignina a partir del BCG. El procedimiento radica en secar el BCG a 60 grados centígrados hasta alcanzar un 10% de humedad. Esto para evitar la descomposición del BCG. La humedad se determina por la diferencia de peso seco en la estufa a 60 grados centígrados, hasta obtener un peso constante menor a 1 miligramo. Una vez estabilizado el residuo, se realiza un tratamiento con tolueno etanol con el fin de eliminar los materiales cerosos. Se utiliza ácido sulfúrico al 72% en peso, con el objetivo de aumentar la porosidad del material para que difunda y se impregne en el siguiente paso, que es la adición de hidróxido de sodio. Este solubiliza la lignina y los restos de hemicelulosa. Bien, una vez extraída la lignina, procederemos a la preparación del ácido ferúlico y el alcohol fulfurílico. Se realiza la reacción directa entre el ácido ferúlico y la epicloridrina a una alta temperatura de 105 grados Celsius por 30 minutos, con el fin de sustituir los hidrógenos de los grupos hidroxilos por la cadena del epoxi, consiguiendo una cadena con grupos hidroxilos. Posteriormente es tratado en una disolución de hidróxido de sodio al 40% en agua con una temperatura de 10 grados Celsius durante 3 horas, para regresar los grupos hidroxilos a epóxidos y obtener la reticulación formando la primera instancia del polímero. La preparación del alcohol furfurílico se hace añadiendo epicloridrina en un ambiente básico por una disolución de hidróxido de sodio en agua al 40% con bromuro de tetra N-butilamonio en temperaturas bajas. Este proceso se deja durante 24 horas. Al igual que con AF, sucede el mismo tratamiento. Se adiciona la epicloridrina catalizada por bromuro de tetra N-butilamonio, formando una cadena con grupos hidroxilos que posteriormente son regresados a epóxidos por acción del hidróxido de sodio sobre los hidróxidos. Al terminar el tiempo, se obtiene 60% de FAE, 70% de GFA. Una vez obtenidos los epóxidos, se adiciona el GFA al FAE para reaccionar y mejorar sus propiedades del FAE. Sufren en la reacción 10-Alder el doble enlace del carbono adyacente al grupo arilo del FAE y los dobles enlaces provenientes de los carbonos adyacentes al oxígeno en el grupo furano del GFA.
Utilizando 500 gramos de BCG se obtiene un equivalente a 109.25 miligramos de ácido ferúlico. Con el uso de los 109.25 gramos de ácido ferúlico se obtiene, tras la segunda reacción, 65.9 miligramos de FAE. Para que la reacción ocurra completamente se utilizan 200 miligramos de alcohol sulfúrico para obtener así 120 miligramos de GFA, para que de esta manera no actúe como reactivo limitante, por el contrario, que el FAE actúe como reactivo limitante. Al final se obtiene un material con las características de poder soportar altas temperaturas. La síntesis del material tarda bastante tiempo, por esto es que se utiliza a una temperatura elevada, ya que aumenta la cinética entre las moléculas, aunque también para la preparación del alcohol es necesario bajar la temperatura para evitar explosiones. También para esto entra en juego el catalizador, ya que interviene como un agente que aumenta aún más la reactividad entre las moléculas, la epicloridrina, y la razón por la cual se usa, en este caso, se debe que tras la preparación aporta un grupo epóxido, el cual tiene la capacidad de generar polímeros. Por el mecanismo Diels-Alder ocurre la reacción GFA-FAE. Esta adición añade al polímero una mejor resistencia a altas temperaturas, ya que dicho de manera banal, hay mayor cantidad de enlaces para romper. También con la adición del GFA se añade un furano dotando de la capacidad aromática del furano. Por último, los conjuntos de las propiedades de este epóxido son similares e incluso superiores ligeramente al bisfenol A epoxi. Al finalizar nuestra investigación, logramos poner a prueba los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestras clases de química orgánica, así como los laboratorios correspondientes, logrando de esta manera comprender los diferentes mecanismos de reacción, como lo es el mecanismo de Diels-Alder. Por otro lado, logramos presentar la síntesis de los polímeros, aunque en este caso nos enfocamos en la del biepóxido, mostrando la posibilidad de proponer un polímero basado en la lignina, presente en las fibras de los vegetales, dejando a un lado la dependencia del petróleo, sin mencionar la cantidad de aplicaciones por la semejanza con un epóxido ya existente, para comenzar e ir por un camino más sustentable y más amigable con el medio ambiente.